Resulta que el problema era yo. Mi esperma era de mala calidad, producía muy poco y tenía que bajar de peso. Aquí no, aquí se paraba la chiquita primero y cuando terminaba de comer la chiquita se paraba la otra. Pero no aguanto más y bueno, se fue mi viejito. Y es cuando me dice, sí, la profesora nos explicó que el pene erecto entra en la vagina. Dios mío, me muero. Escúchame, ella estaba así montada en el carro. Las historias y opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los invitados, quienes dan fe de la veracidad de los hechos. Y este espacio llega a ustedes gracias a Tequi Antojos, Recflying Studio, Encofrados, Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo de Sin Manual, un podcast donde hablamos de la maternidad pues diferente, sin filtro, sin tabú, donde hablamos de las cosas buenas y bonitas de la maternidad, que es la mayoría, pero también hablamos de cuando a veces perdemos un poquito la paciencia, cuando a veces no sabemos qué hacer, porque eso pasa, tú papá y mamá que dice, Dios mío, eso pasa y nos pasa a todos y por eso es importante que veas Sin Manual. Antes de empezar con el episodio del día de hoy, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Así que dale, suscríbete, dale like, comparte para que YouTube sepa que este tipo de contenido te gusta. Gracias, como siempre, a nuestros patrocinantes, Recflying Studio, que es donde estamos grabando este podcast. Tú puedes generar tu contenido, puedes hacer tus cursos y también te alquilamos los espacios. Así que ya sabes. Nuestros amigos de Encofrados, que siempre se encargan de darme mis accesorios. Se me olvidaron las pulseras, pero me las dieron. Y nuestros amigos de Tequi Antojos, que hacen que el coffee break sea divertido, delicioso e increíble. Hoy tenemos un invitado que él está acostumbrado a estar en cámaras. Hay mucha gente que lo conoce y la gente que no lo conoce pues lo va a conocer el día de hoy. Pero hoy viene a hablarnos de una parte más privada, que es la parte pues de su paternidad, cómo se convierte en papá, cómo es como papá, que es muy importante, cómo es como suegro, lo vamos a conocer más adelante. Y hoy está con nosotros Leonardo Gentilcore. Leonardo, bienvenido Sin Manual. Gracias. Bueno, sí, como dices tú, hay gente que me conoce, hay gente que no me conoce y los que me conocen por la parte profesional, que es la parte culinaria. Pero bueno, hoy me voy a ir un poquito a la parte de mi paternidad. Hoy vamos a abrir esos corazones Así, de papá. Mira, así antes de que nos adentremos al tema de la paternidad, me gustaría saber quién es Leonardo. Bueno, Leonardo Gentilcore. De profesión, yo soy contador público, muy poca gente sabe. Yo me gradué en la Universidad de Santa María. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Pero cuando comencé la parte laboral, no me hallaba, no me sentía feliz en cuatro paredes, rodeado de libros y dije, esto no es lo mío. Mi familia, bueno, yo soy nieto de inmigrantes italianos. Mi abuelo cuando llegó a este país, hace un montón de años, lamentablemente ya no está en este plano, pero me acompaña siempre. Él llegó buscando la parte segura que era comer. Claro, ok. Porque llegó con una mano adelante y una mano atrás. Y él dijo, bueno, ¿qué me da seguridad para comer? Trabajar en la cocina. Y empezó trabajando en la cocina de la Escuela Naval, en la cocina de las universidades de acá, que eran comedores industriales. Y bueno, ahí se fue como fogueando poco a poco, hasta que empezó como que a agarrarle el amor al trabajo culinario, que no es nada fácil, pues. Y bueno, y poco a poco montó su primer restaurante. Yo toda mi infancia la viví dentro de un restaurante, siempre. O sea, mis padres me cuentan que el corral mío estaba Dentro de la cocina. Dentro de la cocina, Okay. claro, porque estaba mi abuelo cocinando, mi abuela, que gracias a Dios tiene 94 años, está viva, esa es mi nona, esa es mi maestra, sigue cocinando y mi papá y mi mamá, bueno, también trabajan con ellos. Y ahí estaba yo. Entonces, para mí fue como un ambiente normal. Volviendo cuando me gradué, mi abuelo me dice, mira, yo ya estoy viejo, ya estoy cansado, yo creo que el restaurante lo voy a vender. Y yo le dije a mi abuelo, este restaurante es bueno, de esto hemos vivido toda la vida. Si tú me das chance de entender la cocina desde un punto diferente al de estar adentro, yo continúo con esto.
Y él me dijo, te doy 1 año. Ok. Pero antes de eso, ¿ya habías coqueteado con la cocina? No, No, o sea, ok. para nada, no. Ok. O sea, siempre fue un ambiente normal para mí, pero le tenía hasta cierta resistencia porque vivimos en La Guaira. Siempre los negocios de mi familia fueron acá en La Guaira y recuerda que La Guaira es más productiva cuando la gente está de vacaciones. Ok, sí. Carnavales, vacaciones, trabajamos. Semana Santa, vacaciones, Entonces era trabajamos. como que, Navidades, vacaciones, trabajamos. Todos mis amigos disfrutaban y viajaban con su familia y yo estaba con mi familia en el negocio. Entonces yo tenía como esa resistencia, pero bueno, pero después cuando tú entiendes que esa es la manera de que tu familia decidió adquirir sus ingresos, tú entiendes eso y le echas pichón. claro. No coqueteaba para nada en ese Ok, momento con eso. ok. Y bueno, nada, comencé estudiando, haciendo un cursito de panadería y me gustó. Entonces empezaba a hacer las pruebas con mi abuelo y comencé por allí. Después hice un curso de pastelería y me gustó. Después, ¿sabes? Cursitos pequeños, bombonería, hasta que dije, voy a estudiar la carrera para ver cómo tal. Y estudié cocina como tal, 2 años. Entendí a profundidad el tema de que la cocina no solamente es que tengas buena sazón, sino tienes que saber de administración, tienes que saber de química, tienes que Sí, saber es de un física. todo. Es un todo. O sea, es una carrera de verdad que si tú la gente no la toma en serio. Muy poca gente dice, no, estudio cocina. Ay, si tú estudias cocina y la tomas en serio, es una carrera que tienes que saber un poquito de todo para poder demostrar en un plato, en un producto final, lo que de verdad quieres. No, y que además pueda ser rentable. Claro, por Porque supuesto. por más que le tengas amor, pues también necesitas Claro. verle el queso a la tostada. Es verdad que Te quedaste, por supuesto, con el restaurante. Claro, me Ajá. quedé que ese es, nosotros tenemos 29 años con ese restaurante. Mi abuelo tiene 13 años que falleció. Me esperó Ok. que yo hiciera lo que iba a hacer y a los 2 añitos falleció. Ok. Después se dio la oportunidad del segundo restaurante, que es 031 Bistró. Ya ahí sí, ya yo estaba ya con socios que no son mi familia, pero sí, se convierten en familia, son como mis hermanos. ¿Cómo se crea el nombre? Porque esta pregunta me parece interesante antes de ya meternos de lleno con la Ok. paternidad. ¿Cómo se crea o cómo se te ocurrió? Me parece un nombre demasiado increíble. 031 El Chef Bistró. Gentil, no. Chef Gentil. El Chef Gentil, porque fíjate que es como un cortico de tu apellido, pero le pudiste dar como un enfoque de que, bueno, eres un chef y eres gentil. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, ¿Cómo se dio ese nombre? Bueno, fíjate que mi cuenta de Instagram era Leonardo Piso Gentilcore. Ok. Y yo tenía en ese entonces, o sea, como 500 seguidores. Ok. Cuando estaba empezando con el tema de las redes. Se me da la oportunidad en pandemia de mandar un demo a Vitrina, a Televen. Un amigo me dice, mira Leo, tú sabes que están buscando nuevos talentos, nuevas caras, tal y qué sé yo. Me dijo, tengo un amigo que tiene un amigo de un amigo, Ok, ¿sabes? El amigo del sí, amigo del sí, amigo, sí. que es productora de Vitrina, que tiene un espacio de cocina y manda un demo. Y yo le digo, ¿pero cómo que manda un demo? Nada, pon el celular, grábate, explica tu receta, lo mandamos. Si les gusta, chévere. En pandemia, está en mi casa, yo decía, perfecto. Encerrado, no claro. teníamos nada que hacer, pues. Y bueno, empecé, busqué dónde colocar el teléfono y tal, puse unos bombillos, no tenía iluminación profesional ni nada por el estilo. Grabé mi receta, la mando, a producción le gustó y me dijo, corrige aquí, corrige allá, la iluminación aquí, hablas más fuerte, proyecta la mirada, ¿sabes? Me dieron Unos consejitos. esos Pues, consejitos. Repito la receta con los cambios que ellos me dieron, me dijeron, nos gustó. Nos vas a mandar una a la semana. Y empecé trabajando así en pandemia. Cuando abren la pandemia, que llego al estudio por primera vez, súper nervioso. Ese es o sea, uno en la tele ve 3 personas, pero resulta que detrás hay 40 personas y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Ok, uno tenía que dar sus redes sociales. O sea, buenos días, ¿verdad? @Leonardo Piso Gentilcore. Ok. Leonardo Piso Gentilcore. Una de las anclas me dice, Leo, esa cuenta no hace clic. Tú necesitas tener una cuenta que la gente recuerde rápido, recuerde fácil y te pueda buscar en las redes sociales.
tú tienes un apellido muy bonito. ¿Por qué tú no usas tu apellido y le metes por ahí el chef? Entonces, ¿sabes? Me quedó como esa idea y no la ejecutaba. Pues tenía la idea ahí dando Ok, vueltas en la pero cabeza. ahí, ajá. A la siguiente semana, arroba el chef, Leonardo Piso Gentilcore. Y no me chamo, el chef Gentilcore, el chef Gentil. Y yo, no me gusta el chef Gentil. Cuando cambió mi IG y empecé a dar @ chef Gentil, yo empecé a subir de seguidores. Cada programa subía 100 seguidores cada programa, 100 seguidores cada programa, hasta que llegué a tener 120,000 seguidores. Wow. Solamente por haber Por cambiado, haber cambiado. por haber hecho, por haber puesto una cuenta que la gente se recordara y quisiera como clic. No me imaginaba que eso era tan importante. Bueno, después pasó el tiempo, fui creciendo. Instagram me anuló la cuenta. Wow. Cuando anuló la cuenta, pero aparentemente hizo un comentario indebido o... Ok. O cualquier cosa Ajá. que Instagram Apelé, la perdí. Nada. Pero abrí una cuenta nueva. Mentira, antes era el Chef Gentil. Ok. No pude recuperarla, entonces le quité el y me quedé con Chef Gentil. Igualito he ido y me ha ido bien, Subiendo. me ha ido bien. Pero por eso mezclé como dices tú. Sí, Chef. no, y es que está cool porque es lo que te decía, o sea, me parece que es bien innovadora porque a lo mejor la gente no sabe tu apellido Sí. y más bien lo asocia como que, bueno, él es un chef y es gentil, entonces te sirve por cualquiera Sí, de las dos sí. maneras. Mira, ahora sí quiero que me cuentes, ¿siempre quisiste ser papá? Siempre. Fíjate que bueno, la historia te la voy a contar un poquitico más adelante. Pero si mi hija hubiera nacido, recién nos hubiéramos casado, ya mi hija tuviera 21 años. Ok. Nos costó un poquito. Quiero que me cuentes de cómo decides que es la hora de ser papá, si fue sorpresa, cómo fue buscada. Me gustaría conocer de tu primera hija. Claro, de mi primera hija. Bueno, en la universidad conocí a mi esposa, una mujer maravillosa. De verdad creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero éramos muy jóvenes, ¿sabes? Yo me casé con 24 años y mi esposa tenía 23. Ok. O sea, nosotros Jovencito. nos graduamos y nos casamos. Los dos veníamos de unas relaciones largas. Ella tenía, de hecho, cuando la conocí, ella tenía su novio, yo tenía mi novia. Yo tenía una relación como de 7 años y ella como de 5 con la persona que estaba con ella. Y bueno, por cosas de la vida, ella terminó con el novio, yo terminé con la mía. Nosotros éramos muy amigos en la universidad, estudiamos juntos, hacíamos los trabajos juntos. Ella vivía en Caracas, yo vivía aquí en La Guaira, yo subía, estudiaba con ella a hacer los trabajos, la pasaba buscando. De hecho, nosotros estudiamos en la noche, nosotros estudiamos en la Universidad de Santa María, y yo la pasaba buscando a las 12 del mediodía. O sea, me encantaba demasiado compartir con ella. Éramos muy amigos. Y un día así en la cola, me acuerdo clarito, estábamos como a la altura de Plaza Venezuela. Yo le digo, yo sí, ¿por qué no nos casamos? Así tal cual. ¿Y no eran novios ni siquiera? No éramos novios, éramos, o sea, una vaina así, éramos Ajá, unos amigos, o sea, una cosa inseparable. Y ella me dice, bueno, sí. Y yo, bueno, dale pues, vamos a casarnos. Entonces, nada, como que nos quedamos con la pregunta, entramos a clase, hicimos de noche, salimos de clase. Yo la voy a llevar a su casa, como hacía siempre. Y ella me dice, Leo, o sea, lo que tú me preguntaste, ¿me estabas echando broma o es en serio? Le digo, no, es en serio. Ok. Quedó así. Ella se baja, que ni nos dimos ni un ¡Qué beso ni loco nada. por Ella eso! se baja, yo llego a La Guaira. Y el día siguiente le digo a mi abuela, porque esa es otra cosa que también te quiero contar. Nona, conseguí la mujer con la que me voy a casar. Y mi abuela, ¿qué? ¿Quién? Y yo le digo, te la voy a traer para que la conozca. Y ahí estuvimos 6 meses de novio nada más. El 31 de diciembre invité a su familia a mi casa. Le di el anillo de compromiso. Todo así. Así. Y a los meses nos casamos. O sea, Wow. en diciembre nos comprometimos y en octubre nos casamos. Wow. Y ya tenemos 22 años de matrimonio. Pero imagínate tú, Con o sea, alta edad. de la nada, De la fíjate, nada. o sea, es que yo pienso que
Cuando tú conoces a tu alma gemela, uno lo reconoce. Ella siempre me dice ahorita, Ajá. tú nunca me pediste matrimonio. Que claro que sí, yo te lo dije en la cola, chica. Sí, tal cual. Esa es ¿Qué la más historia. quieres? Eso siempre se lo contamos a las niñas. Así fue. ¿Cómo te casas? Nos Tenían casamos. poquito Teníamos tiempo. poquito tiempo. ¿En qué momento dices, bueno, ya es hora de, bueno, de tener un... Bueno, fíjate que nos casamos, no se cuidaba y no queda en estado. O sea, de verdad nosotros nunca dijimos vamos a tener hijos ya. Ok, Sencillamente fue, o sea, que sea cuando Dios que quiera. sea cuando Dios quiera. Pasó 1 año de matrimonio y no queda en estado. Pasó 2 años y no queda en estado. Entonces dijimos, algo pasa. Obviamente, machista, el problema eres tú. Te has pedido una cita con el ginecólogo, que te hagan los exámenes. Obviamente le hicieron todos los exámenes que te puedes imaginar. No, que tiene problemas ovarios poliquísticos y tal y qué sé yo. Entonces le mandaron un tratamiento para hiperestimular la producción, no sé qué cosa. Y teníamos que tener relaciones tal día, tal posición, O sea, un montón de cosas que hasta le afectaron su salud porque ganó una cantidad de peso increíble mi esposa con todo ese tratamiento que ese médico en ese momento le mandó. Y nada. Mi esposa, ¿sabes? Estaba un poquito frustrada, incluso yo. Y alguien nos dice, cambien de médico. Cambien de médico. Y mi esposa, sí, pero ¿quién? Yo te voy a recomendar al tal doctor, que lo amamos, a ese doctor. Vamos al médico, la chequea a ella, obviamente, porque yo... Claro, a ti tú tranquilo, no pasa ningún nada, problema, claro. no pasa nada. Y le dijo, yo sí, pero tú estás perfecta. Leo se ha chequeado. Y no, doctor, o sea, ve con el doctor prenatal y te vas a hacer esto y esto. Resulta que el problema era yo. Yo, recién casado, tenía un sobrepeso muy importante. Yo llegué a pesar como 165 kilos. Obviamente, eso afecta todo. ¿Ok? Y entre las cosas que me afectaba muchísimo en la parte de la producción del esperma. Mi esperma era de mala calidad, producía muy poco y tenía que bajar de peso. ¿Qué hice yo? Me coloqué un balón gástrico. Okay. A los 6 meses bajé como 20 kilos y cuando me volvieron a chequear ya mi producción de esperma había mejorado muchísimo. De un 14% de movilidad y que estaban bien y tal, qué sé yo, subí como un 40%. Wow. Y comenzamos con este doctor un tratamiento, pero ya siendo el paciente yo. Ok. Cosa que tú dices, no me imaginé que era yo. Claro, siempre. Ajá, claro. Me explico. Y bueno, nada, nos pusimos con el doctor en tratamiento y a los 6 meses mi esposa quedó embarazada. ¿Cómo te enteras que está embarazada? Fue súper bien bonito porque obviamente como todo era un tratamiento de fertilidad, el doctor le decía yo, sí, vas a hacer esto y te vas a hacer la prueba. Ok. Entonces, mira, me toca que me viniera la menstruación, no me ha venido, vamos a hacer la prueba. Es negativo. Entonces viene la frustración. Claro. El siguiente mes, no, negativo. Entonces era cada 30 días era un momento como complicado. Claro. Le dije, no pensemos más en eso. Cuando Dios disponga, seremos padres. No estamos preparados, somos unos chamos. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Nos frustraba mucho porque cuando íbamos al consultorio, al principio eran pura gente muchísimo mayor que yo en ese momento. O sea, la edad que tengo yo ahorita, 45 años, eran los pacientes y nosotros éramos 2 chamos. 2 chamos, claro. Que después la cosa fue cambiando porque comenzamos a ver a personas más jóvenes y dije, bueno, no somos los únicos. Ok. ¿Sabes?
Entonces empezamos como que a dejar esa ansiedad. Y yo creo que eso influye mucho, el tema de la ansiedad. Un día Yossi llegó la fecha, fue al laboratorio con la misma enfermera que le sacaba la sangre, con la misma doctora que le imprimía el resultado. Sí, ¿sabes? Sin expectativa. Claro, Sin ya era expectativa. algo de control porque... Y Yossi le dice a la secretaria, le dice, mira, yo ya no quiero un negativo. Ábrelo tú, no lo quiero venir a buscar yo. Si es negativo, ni me llames. En la tarde, la secretaria llamó a Yossi. Y Yossi, cuando ve el teléfono, se puso muy nerviosa, pero no me dijo nada. Y cuando Yossi atiende el teléfono, la secretaria le dice, ven a buscar el resultado. Y bueno, Yossi no me dice nada, salió súper emocionada, positivo, estoy embarazada después de casi 4 años en todo este tema. Y cuando llegó a la casa, no me dijo nada. Y creo que ese mismo día o el día siguiente en la noche, como que me armó una cajita. Ajá. Y me puso el examen que decía positivo. Y en la cajita decía, por fin vamos a ser padres. Eso fue una cosa... Claro, me eso imagino. fue una cosa de locos. Tú dices, wow. ¿Sabes? O sea, un momento que uno no sabría cómo describirte la emoción, pero sí de verdad fue bien emotivo, bien bonito. Como que lo logramos. Después de tanto tiempo y tanto dinero que también se invirtió. Claro, claro. Pero- Sabes que la gente no habla del tema porque es lo que tú dices, ¿no? Lo que he escuchado. He tenido varios que se han hecho, de hecho, tratamiento de fertilidad. Ujú. Y todo el mundo habla de la carga emocional que Sí. te da, pero la carga económica también es importante. Sí, sí, sí. Porque es el hecho también de añadirle una carga mental de que tengo que conseguir el dinero para. Sí. Entonces también como que... Recién casados, 2 chamos. Bueno, gracias a Dios, nuestros padres siempre al principio de nuestro matrimonio nos apoyaron mucho. Pues el tema de los italianos en esa parte, cuando los hijos, porque mi suegra también es italiana y mi suegro, que en paz descanse, español, pero bueno, siempre con la costumbre europea, ellos como que ayudan a los hijos al principio. Como Ok, que, para que se establezcan... claro, el negocio, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir, ok, yo te ayudo en esto, dónde vas a vivir, ok. Y de ahí te dan como un colchoncito como para que tú, Ok. sea menos difícil. No, exacto. Ok, no más fácil, menos difícil. Menos difícil. Mira, nace la primera. Nace la- ¿Recuerdas ese momento cuando nació? Perfecto. ¿Cómo lo recuerdas? Yo entré al quirófano y Ok. todo. Sí. Bueno, como te dije, el doctor, ¿puedo decir el nombre? Sí, por supuesto. El doctor claro. Alexis Trías, Clínica El Ávila, o sea, lo amamos. Yo amo Clínica Ávila, O somos... sea, lo amamos. Team Clínica El Ávila aquí. Lo amamos al doctor Alexis, que ya es nuestro amigo. O sea, Ok, claro. 20 años con él ya. Mi hija tiene 17, pero tenemos 20 años con él. Yo tengo, la hermana de mi papá es médico, es pediatra. Es la pediatra de mis hijas. Entonces yo le dije, tía, yo quiero ir y tal. ¿Tú crees que yo puedo entrar? Sí, vale, habla con el doctor. El doctor, mire, tal. Sí, chévere. Estábamos en Ivana, ya va. Déjame para no confundirme, como que las 3 fueron cosas diferentes. Y que confunden los nombres con... Ajá. Ivana. Bueno, escúchame, con Ivana, obviamente yo sí había dejado todo, su maleta lista, todo el tema de la ropa que se iba a poner, las pijamas, la cosa, todo. Estaba ahí en la puerta. El embarazo de Ivana, yo sí lo pasó súper bien. Empezaron los dolorcitos en la madrugada. Llamamos al doctor. Le mandaron a hacer la pelvimetría. Ok. Ok, fuimos a hacer la pelvimetría en Clínica Ávila. Y el resultado lo entregaron al día siguiente. Porque querían ver si era cesárea. Si podía parir, ok. O si iba a parir. Ella quería parir. Era la primera, bueno, quiero parir y tal. Y yo, bueno, el dolor lo aguantas tú. ¿Sabes? Suerte. Y en la noche no dio tiempo de que el resultado de la pelvimetría saliera. Y llamamos al doctor, como a las 4 de la mañana. Doctor, yo sí tiene contracciones y tal, que sé yo. ¿Cada cuánto tiempo?
Y yo, ¿cada cuánto tiempo? Le decía yo, ¿cada cuánto tiempo? Ya, pero que vamos a tomar el tiempo. Entonces empezaron como que, no sé, cada 30 minutos, después iban bajando. Ajá. Y el doctor dice, vayan subiendo. Porque él sabe que vamos aquí en la guardia. Vayan subiendo. Y yo los espero en la clínica. Bueno, ese día nos agarró toda la cola que no te puedes imaginar en la autopista. Y yo sí iba ahí aguantando, íbamos contando, y el doctor iba monitoreando, porque de verdad un excelente doctor. Y cuando llegamos a la clínica, ya nos está esperando y le hicieron cesárea. Ok. Ahí No sí, pudo por... no estaba lista. No estaba lista y claro, daba miedo que... Entonces el doctor, vamos a hacer cesárea. Ok. Y listo, le hicieron cesárea y la bebé chévere. Fue la primera vez y me puse toda mi vaina, me lo puse todo al revés porque estaba todo nervioso. Pero bueno, nada, tuve la oportunidad de recibir a mi primera hija. A las 3 la recibí, pero la primera, bueno, fue la primera. La cargué, se la puse a Yossi. Fue muy bonito, de verdad. Es que es un momento mágico que la gente que no es papá no lo sabe. Un momento mágico. Mira, nace la primera, empiezas como papá primerizo. La primera cosa que recuerdes, hemos hablado de todo muy bonito, la primera cosa que sentiste, no puedo con esto. Esto es muy fuerte, es muy difícil. Hay algo que me pareció difícil, que eso me hizo como que admirar mucho más a las mamás. El tema de cada 3 horas, cada 2 horas, darle la teta y después sacar los gases. Eso es dificilísimo. Entonces, bueno, yo al principio, hazlo tú eres la que sabe. Claro. Y yo me quedaba dormido. Y después dije, no, pobrecito, o sea, eso es... Y nosotros le armamos el cuarto a Ivana, pero pusimos un Moisés, Ajá. ¿sabes? Al lado de la cama, pero al lado de ella. Es lo que normalmente se acostumbra. Entonces, bueno, nada, ella cuando tenía que amamantar, amamantaba. Después se sentaba, caminaba, le sacaba los gases, porque uno le da miedo, porque no, si no erupta, se puede ahogar con la leche, se puede morir, son chiquitas, tal. Entonces, eso no para cada rato. Hasta que después ya la pobre Yossi está destruida. Empecé yo a ayudarla, de ella la amamantaba, yo le sacaba los gases. Ok. Ella la amamantaba, yo le sacaba los gases. Entonces empezamos a compartir esa responsabilidad. Esa responsabilidad y bueno, con la segunda y con la tercera, que eso es lo único que digo que por lo menos en esa etapa de los primeros meses me pegó mucho, que no duermes. No duermes. Sí, por eso te digo que hablamos siempre de lo bonito de la maternidad, pero muy poca gente habla. Hay cosas muy difíciles. El tema de dormir. Sí. O sea, el tema de que no descansas nada es como necesito dormir por lo menos 2 horas. Claro, sí. Mira. Nace Ivana, que es la privana. Ivana tiene 17. 17 años. Ok, nace Ivana. Chévere el proceso de no dormir, chévere. ¿En qué momento decides que nazca la segunda? Okay. ¿O en qué momento llega la segunda? Ok, te explico. Nace Ivana. Ivana cumple 2 años. Como obviamente tuvimos todo ese proceso largo, tedioso y costoso, un día decimos que ¿será que comenzamos otra vez todo este proceso para que no se lleven tanto uno con la otra? Y bueno, por lo menos cuando Ivana tenga 3, 4 años, ya nace el hermanito, la hermanita, pues. Bueno, chévere. Llamamos al doctor Alexis, doctor, tal y qué sé yo. Ya Ivana tiene 2 años, ya nos hemos ajustado en tiempos, en ritmos, en todo. Quisiéramos comenzar nuevamente en todo este proceso para darle un hermanito o una hermanita a Iván. Bueno, chévere, fino. El primer mes de tratamiento yo sí quedé embarazada. Wow. ¿Cómo fue ese segundo positivo? Porque además me imagino que fue como... Pero ¿por qué fue tan fácil el segundo si veníamos del primero? Claro, ya te voy a explicar qué pasa. Cuando mi hija Ivana, que no te lo conté, cuando mi hija Ivana cumple 1 mes de vida, a mí me habían retirado el balón gástrico, porque el balón gástrico solamente lo puedes tener 6 meses. Yo había perdido una cantidad importante de peso, había mejorado lo que te comenté, y yo dije, cónchale, yo no quiero volver a engordar, pero yo no tengo fuerza de voluntad. Decido hacerme una cirugía bariátrica. Ok. Y me hago una manga gástrica.
Me opero, Ivana tenía un mes. Me acuerdo clarito que me operé en el Centro Médico San Bernardino. Llegamos con el coche. Ivana un mes. Yo sí, un mes de dar a luz y yo entrando a quirófano. Wow. Me operé. Obviamente, pasan 2 años. Yo perdí una cantidad importante. Yo llegué a perder 75 kilos de peso. Después recuperé como un 30%, pero yo me puse súper flaco. Bueno, obviamente, si yo tenía con 20 kilos un 30% mayor producción, tal y qué sé yo, con 70, o sea, ya toda esa cuestión estaba como un muchachito de marchando 15. fino. Pues. Okay. Y bueno, nada, como estaba en mejor calidad todo el tema del tratamiento, todo fue más rápido. Claro. Tampoco, pero no lo pensaste. No lo pensamos. Ni el doctor me lo dijo tampoco. Okay, me lo explicó fue después. Ajá. Cuando llega, como no habías empezado el tratamiento, no estaba esa secuencia de cada 30 días hacerse. No. ¿Cómo se enteró Josie? Nada, ya pasó el primer mes, se fue a hacer el examen positivo. Ya. Y coño, ¿cómo así? Ya. Y bueno, y queda Josie, quedamos embarazados de nuestra segunda hija, Alessandra. No te pregunté. Cuando quedas primero con Ivana, muchos papás, en el caso de los hombres, dicen, quiero que mi primer hijo sea varón. Sí, siempre. ¿Te pasó? De hecho, claro, y se iba a llamar, yo estaba peleando porque yo quería que se llamara Leonardo. Ok. Para que siguiera con el legado de la familia. Claro, y hay una costumbre muy italiana que el primer hijo se llama como el abuelo paterno. Y yo me llamo Leonardo por mi abuelo Leonardo. Pero ¿qué pasa? Mi papá se llama Ítalo. Y mi esposa me decía, gordo, Ítalo es un nombre como muy señor. Y le digo, no te preocupes que yo convenzo a mi papá y si tenemos un varón, le ponemos Leonardo. Bueno, como no me dieron el varón como para no tener esa discusión con mi papá. Exacto. Entonces le pusimos Ivana usando la I de Ítalo y el Anna de Antonio, que era el abuelo materno de Josie, que era prácticamente como su segundo papá, porque mis suegros trabajaban, entonces su nona y su nono eran los que lo llevaban al colegio, como me pasó a mí. Entonces tratamos como que hacer un nombre como que dándole honor a mi papá. Compuesto pero no raro. Compuesto pero no raro. Gracias por hacerle eso a tu hija. Lo único es que aquí las personas que se llaman Ivana en Venezuela tienen una sola N. Nuestra Ivana es doble N porque el Anna en italiano es con doble N. Entonces, Ivana es unido, es un solo nombre, pero tiene doble N. Mira, nació la segunda. ¿Cómo se llama la segunda? Alessandra. Ok, se llevan 2 añitos, chévere. Ese proceso que se llevaban tan poquito era cuidar a un bebé de 2 años, 2 años y medio y tener igual que trasnocharte porque tenías un recién nacido. Claro, y resulta que muchas personas decían, pero difícil es morocho, estos tienen por lo menos 2 años. Y yo digo que es al revés, porque por ejemplo, tenemos amigos que tienen morochos y cuando los morochos se despertaban al mismo tiempo, comían al mismo tiempo, entonces papá y mamá, uno le da un tetero, uno le da, sacaba los vasitos. Y chao. Okay. Aquí no, aquí se paraba la chiquita primero y cuando terminaba de comer la chiquita, se paraba la otra. Entonces era como más complicado eso, ¿sabes? Era como, el descanso era más difícil. ¿Qué pasó con Alessandra? Cuando nace Alessandra, yo ya estaba un poco más maduro de esa parte y yo con Alessandra ayudé más a Josie. De hecho, Alessandra pequeña, Josie estaba en creyoncito, Ivana ya entró en creyoncito. Furiel la recibió súper chiquitica, por eso es que digo que creyoncito es la segunda casa de mis hijas. Y entonces estaba en las mañanas solamente Alessandra en la casa. Ivana estaba con 2 añitos, ya estaba en creyoncito. Y mi esposa me dice, quiero comenzar como que a hacer alguna actividad, quiero retomar el ejercicio, quiero hacer algo. Y mi esposa empezó a ir al gimnasio en las mañanitas, dejaba a Ivana en el creyoncito y iba a hacer ejercicio. Y yo me quedaba con Ale. Ok. Entonces, ¿qué hacía yo? Ale cuando se paraba, yo la sacaba del Moisés y me la ponía en el pecho. Y dormía. Y pasaban hasta 3 horas y no se despertaba. Y no se despertaba ni a comer. Yo decía, le daba el teterito, le sacaba los gases y se quedaba. Entonces, con Ale, yo tuve ese roce de más chiquitica yo solo. Ok. Y aparte dormía más porque tenía esa conexión con papá. Sí, ya lo ponía aquí en el pecho. Yo ahorita que la veo, que es gigante, más grande que la mamá, yo le digo,
Me acuerdo como que ponía aquí Chamaquito. y era aquí como que del tórax al ombligo. Era chiquitica así, yo me la ponía aquí. Y uno ya no, ni se mueve durmiendo. Uno ya se acostumbra y queda ahí derechito y está la Y niñita ahí. ya. Y chévere. Mira, nace la segunda. Vamos a ir con el cuento de la tercera, Ajá, pero ¿quieres ajá. café? Sí, por supuesto. Ok, vamos a tomar café, vamos a coffee break y ya venimos. Olis, gracias. Bueno, esto es cortesía de nuestros amigos de Tequi Antojos. El café es cortesía de Elvis, ¿ok? Importante decirlo, pero empanaditas, pequeñitos, Yo lo tengo- que quiera. ahorita- Vas con café. ahorita voy con café. Vamos con café. Y va a servir, ¿te provoca ponche crema? También, claro, ¿Sí? sí. Vamos a tomarnos, ustedes no lo van a ver porque vamos a ir a una pausa, estamos hablando, mientras comemos, tomamos y luego regresamos. Ajá, y bueno, ya regresamos, ya comimos, ya tomamos, ya hablamos de muchas cosas que no van a salir aquí, cabe destacar. Mira, nos quedamos en el cuento de la tercera. De la tercera. Ustedes no sé, sí dijimos que eran 2 hembras, vino una tercera y quiero que me cuentes Claro. cómo llega esa tercera. ¿Fue Bueno, decidido? ¿Fue? No. Ok. Para nada. Fíjate que Alessandra tenía 9 meses. Ah, ok. O sea, batiste récord. Con la otra, bueno, 2 2 añitos. Ya. Alessandra tenía 9 meses de nacida y en ese agosto nosotros viajamos a Italia a ver a la familia. Pasamos las vacaciones allí con Ivana y con Alessandra. Bueno, obviamente nosotros teníamos ya en nuestra cabeza de que Ivana fue de una manera, Alessandra fue más rápido, pero también fue. Y si nosotros en algún momento queremos buscar un tercero, que no estaba en los planes, tenía que ser igual. Ok. Nos vamos de vacaciones 2 meses y como a las 3 semanas, el pueblo de nosotros en Italia es un pueblo que está en la montaña y la vía es así, como la vía de Carayaca de aquí. ¿Sabes? Con muchas curvas, Como la con muchas carretera cosas. vieja Caracas-La Guaira. Exactamente. Entonces cada vez que salíamos, yo sí se mareaba. Y entonces mi tía decía, eso es mal de máquina, o sea, como que el carro te hacía mal por la vía. Ujú. O sea, así lo dicen en Italia. No, tienes mal de máquina, tranquila. Entonces ahí venden unas pulseras en la farmacia que por la gente que se marea en los carros, se las Ok, ponen. ajá. Yo sí no comía Esa nada. pulsera no funciona. Yo sí no comía nada antes de montarse en el carro, pero cada vez que salíamos se mareaba por la carretera. Mal de máquina, chévere. Bueno, resulta que no era mal de máquina, era Valentina. La tercera hija nuestra llegó solita, sin buscarla, sin Nada. pensarlo. ¿Y se enteran cuando llegan a Venezuela o se enteran en Italia? Nos enteramos cuando llegamos acá porque lamentablemente, estando en Italia, yo viajé a Italia con mi esposa, mis 2 hijas y mi abuela, mi nonna. Mi abuelo quedó aquí en el negocio. Mi abuelo le dio un infarto. Estando nosotros en Italia, no nos dijeron nada para no preocuparnos. Mi tía, como es médico, ella dijo, bueno, si la situación la puedo controlar, Ok. los dejo tranquilos, tal. Bueno, mi abuelo lamentablemente entró en terapia intensiva. Él ya venía un cuadro diabético, hipertenso, o sea, tenía muchas cosas. Y mi tía nos llama y nos dice, mira, él no está grave. Traten de adelantar el regreso. Bueno, empezamos con el tema de adelantar el regreso, tal y qué sé yo. Y mi tía vuelve a llamar y dice, lograron adelantar el regreso porque el no está muy mal. Sí, bueno, salimos hoy. O sea, son como 10 horas de vuelo. Llegamos al aeropuerto aquí en Maiquetía. Yo sí súper se sentía mal, pues no se sentía bien. Bueno, pero le sumamos eso al estrés, a la vía, al vuelo, a todo lo Al demás. cambio horario, a todo. Y nosotros salimos del aeropuerto directo a la clínica. Nosotros no paramos en la casa. Nos fuimos directo a la clínica. Llegamos a la clínica. Mi abuelo está en terapia. Entramos. Lo saludamos. O sea, él estaba ya muy grave. Y yo sí se sintió mal en la clínica otra vez. Y ella solita bajó a hacerse un examen. Y le dio positivo. Obviamente, en la situación, ella no dijo nada. Ok. Pero después ella me cuenta que cuando volvió a entrar a ver a mi abuelo,
ella le decía guapo galán. A mi abuelo le decía, él se llama Leonardo, pero le decía mi guapo galán. Y le agarró la mano a mi abuelo y le dijo, guapo galán, aguanta un poco más porque te voy a decir algo a ti nada más. Eres el primero. Estoy embarazada otra vez. O sea, esa vaina me acuerdo. ¡Wow! Uf. Y ella me dice que mi abuelo le apretó la mano. Mi abuelo la escuchó y la entendió. Pero no aguantó más y bueno, se fue mi viejito. Bueno, el tema era como que la primera vez que vivíamos en mi familia paterna, el tema de que se te moría alguien tan cercano. O sea, porque nosotros somos muy poquitos aquí. Aquí mi papá, mi mamá, mi tía, que es la hermana de mi papá, ella no se casó nunca, ella es la médico, vive con mis abuelos, mi esposa, mis hijas y yo. O sea, somos una familia pequeña. Mi hermano, él vive en Estados Unidos hace muchos años y ese episodio era como era nuevo. La funeraria, el tema, ¿qué hacemos? ¿Lo cremamos? ¿No lo cremamos? Mi abuela, o sea, todo fue la primera vez de todo. ¿Sabes? Que es todo como más complicado. Pasamos toda esa situación, yo sí no decía nada. Wow. Cuando regresamos a casa, ella dice como que, bueno, ya llegamos, esperó la primera semana del rosario que se le hace. Ay, Dios, pobrecita. Y ella estábamos sentados, me acuerdo, tomando café. Y le dijo, familia, yo sé que estamos pasando por un momento difícil, pero les quiero decir algo. Y todos estábamos así como que, bueno, di lo que quieras porque estamos... Ya, exacto. Y dijo, estoy embarazada otra vez, escúchame. ¿Cómo así? Yo creo que eso nos ayudó a mi abuela, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, a mí, a todos. Esa noticia como que no es que nos dejó de doler. No, por supuesto, claro. Muchísimo. Pero fue así como que... Una lucecita al final del túnel. Pero nos mandaste esto Claro. como para... Y bueno, entonces todo fue como menos difícil. Ok. El proceso del duelo de mi abuelo. Y así fue. O sea, las tres cosas fueron noticias bien distintas, con la misma emoción, pero bien... Y en momentos distintos. En momentos distintos, así fue. Cuando te viste y dijiste, te enteras, ¿cómo se llama la tercera? Valentina. Dices, Dios mío, tengo 3 hembras en casa. 3 hembras en casa. Ahí voy a vivir con 4 mujeres. Sí. O sea, no es tan solo que 3 hembras en casa, sino voy a tener 4 mujeres en casa. ¿Qué pensaste? En mi casa, sabes que yo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Y la palabra es sí, mi amor. Ok. O sea, yo digo que sí a todo porque no son 4 contra mí. Y a medida que van creciendo, cada vez tengo la última palabra más. Exacto. Esta es más, bueno, la reafirmas. Fíjate que me siento muy afortunado de vivir con mis 3 hijas y mi esposa y ser el único varón. Siempre dije, voy a ser consentido. Lo soy, pero no tanto. Lo eres, pero no como pensabas. Exactamente. Pero chévere, pero bien. Y Valentina nació un día después del cumpleaños de mi mamá. Por eso le pusimos Valentina, ¿sabes? Ok. Porque mi mamá, o sea, ella tenía fecha para nacer la segunda semana de febrero. Ok. Mi mamá cumpleaños el 15 de febrero. San Valentín es el 14. Y en la madrugada estábamos cantándole cumpleaños a mi mamá y yo sí me dice, me siento mal, tengo dolor. Entonces nos fuimos a la casa y en esa madrugada ella me despierta y me dice, creo que me hice pipí. Wow. Y cuando despertamos no era pipí. Rompió fuente. Y dije, coño, esta es la tercera. Mira, esta chamita, mira, vale. Otra cosa nueva. O sea, llamamos al doctor y no nos dio tiempo de avisarle a mi mamá, a mi papá, a mi suegro, a mi suegra, a nadie. El doctor dice, se vienen ya. Nos montamos en el carro. Obviamente mi esposa, como mujer muy organizada que es, ya tenía su maleta lista. Yo agarré la maleta, la monté en el carro, llegué a la clínica y el doctor estaba ya en la clínica esperándonos. Llegamos a la clínica Ávila como a las 5 de la mañana. Eso todo fue en la madrugada. Y cuando entró a quirófano, ahí fue cuando yo llamé y dije, estoy en la clínica, estoy entrando a quirófano con ellos y cuando ya nació Valentina, ya todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba afuera. Wow. Lo más difícil ya con tus chamas grandes, nos comentaste que la mayor Ivana tiene 17, 17, Alessandra tiene 14. 14. Y Valentina tiene 13. Ok. Una de las cosas más difíciles que te haya tocado vivir, ¿piensas que fue cuando estaba más chiquita o piensas que es en la actualidad? Yo digo que lo más difícil es lo que me está tocando vivir en este momento.
Ok. ahorita con las niñas adolescentes. Porque, como decimos mi esposo y yo, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Entonces, cuando están pequeños, tú puedes controlarlo todo. Aunque hay muchas cosas que se Sí, escapan de tus sí. manos, pero no salimos, estamos en casa, se van a dormir, apagas el televisor y lo apagaste, no hay aparatos electrónicos a su alcance, no hay salida fuera de tu control y de tu vigilancia. Ya las niñas van creciendo, empiezan las fiestas, empiezan los cumpleaños, empiezan los 15 años, empiezan los noviecitos, los amigos, las amigas. Papá, puedo ir a casa de tal persona o nos podemos ir al club y estar en la piscina. Entonces uno empieza a imaginarse 1500 situaciones, pero tampoco los puedes Claro. dejar encerrados en una cúpula. Tú tienes que dejar que ellos vivan y que también vayan adquiriendo sus experiencias con lo que tú le enseñas en tu casa y con lo que ellos también puedan aprender en la calle. Entonces ya ellos, comparando, puedan saber tomar la mejor decisión posible, ¿no? Como estaba conversando contigo. Uno puede darle la mejor crianza a sus hijos, pero a veces hay cosas que no son como uno quiere. Pero bueno, para eso estamos, para estar Claro, pendientes. claro. Entonces yo digo que este momento es como el más complicado, el de la rebeldía, el de la adolescencia. El de que yo le ellos digo saben todo. aborrecencia porque Sí, todo... sí, ellos lo saben todo, además. No hay. Tienen una respuesta para todo. No quieren aceptar cuando tú le dices algo. Ellos quieren que mamá sea su chofer 24 horas. 100% disponibles para todos. Uno no se cansa, uno nada. Exacto. Uno tiene que ser No, 20. y además nadie los entiende. Nadie nos entiende. O sea, llegan como a ese punto de que nadie los entiende, Nadie los ellos entiende. están solos en la vida. Sí, sí. Que ojo, que son cosas normales Sí. de la adolescencia o la aborrecencia, Ajá. como dices tú. Cuando los chamos están grandes, el tema hay situaciones incómodas que le tocan a uno con los chamos, ¿no? Cuando ya los chamos están grandes, pues tienes que hablar con ellos, explicarles las cosas buenas, las cosas malas. Sí. Esa conversación incómoda que antes era más tabú, ahorita yo pienso que es un poquito como más flexible. ¿Ya tuvieron esa conversación Sí, con las sí, tres? Sí, sí. Bueno, las hemos tenido en diferentes niveles. Ok. Hemos tratado de adaptar la información a su edad, pero no escapando de una realidad que no tiene edad. Claro. Porque sabemos que el tema de el celular y las redes sociales dan mucha información que si la persona no sabe recibirla, se Es descontrola fatal. todo. Entonces, por supuesto, con mi hija de 7 años, su mamá y yo nos hemos sentado, mira, las cosas son así, así, asado. Un bebé no lo trae la cigüeña. Exacto. Para que haya un bebé tiene que haber una penetración, así, así, asado. O sea, nosotros hablamos claro. Ok. Sin ser grotescos, obviamente, pero sin disfrazar nada. Ok. Diciéndole la verdad tal cual como son. Lo mismo con las otras. Claro. Pero con la pequeña, es que yo creo que mi dolor de cabeza y el que me va a sacar canas verdes a mí es mi hija pequeña porque... Bueno, y como nació, como vino, yo creo que... ajá. Es como que la parte mejorada de cada una de sus hermanas y un poquito más. Resulta que un día la voy a buscar. Ese día me tocó a mí buscarla al colegio. Y digo, Ay, Dios. "Cónchale". Y qué justo. Porque mi esposa, como te dije, siempre le gusta a ella buscar niñas al colegio porque ella aprovecha esos 5 minutos para saber cómo le fue en el colegio a cada una de ellas. Pero el día que me tocó irlas a buscar, tuvieron una clase HC, no me acuerdo ahorita, es como biología, pero tiene ahorita otro nombre. Ok. Que es como geografía e historia. Ok. Y cuando se monta en la camioneta, Valentina me dice, papá, ¿sabes que hoy me explicaron cómo vienen los bebés? Ay, Señor, Dios mío. Yo te lo juro que yo estaba esperando que me dijera que los trae la cigüeña. La cigüeñita, claro, con la semillita. Claro, porque Ajá. ella tiene 12, tenía 11 años. Bueno, no estaba tan chiquita, pero ajá. Y es cuando me dice, sí, la profesora nos explicó que el pene erecto entra en la vagina. Dios mío, me muero. Escúchame, y yo estaba así montado en el carro. Y que mira, vamos a llamar a tu mamá. Y yo apreté el volante. Y yo digo, ¿qué le respondo? Entonces yo dije, ¿y qué materia es esa? Cuéntame más. Ella me dice, yo le digo, es verdad. Le Mm. dije, es así. Me has engañado toda la vida, me dijo. Porque es que tú siempre nos dijiste que los bebés los trae la cigüeña. Y yo le dije, bueno, pero la cigüeña nos hace el favor, después ¿qué pasa eso? Claro, pasa eso y tú Pasa la eso, llamas y Y viene. la cigüeña no las trae hasta la casa, pero para que haya un bebé pasa eso. Después mamá te va a explicar
a más detalle toda esa situación. Ok. Yo ahorita tengo una situación en la cabeza. No sé Ay, por qué Dios mío. decirlo. Sí, exacto. Me desencajó porque no me lo esperaba. Claro. Pero está bien, ¿no? No, está bien. Y me encanta porque sabes que yo pensaba que en el colegio, porque en la época, por lo menos en mi época, yo tengo 38, esas cosas no las No, a explicaban. mí tampoco. Y menos así o sea, tan explícito. Claro. Me sorprende porque si tú puedes explicar ese tema sin ser grotesco. Exactamente. Entonces me parece increíble que le den la información a los chamos. Y llamando a las cosas por su nombre. Eso. Esto se llama así, esto se llama así. Exactamente. Ay, Dios mío. Sí, fue un momento. Y que vamos a la casa y luego bueno, conversamos. Y después ya, bueno, empiezan las preguntas, empiezan las curiosidades, pero fíjate que mi esposa y yo siempre hemos trabajado para que cuando nuestras hijas estén en una situación o de alegría, o de peligro, o de angustia, o de lo que sea, la primera persona en la que ellas piensan en llamar sean a nosotros dos. Ok. Porque sin querer, porque yo sé que sin querer, por lo menos en mi caso, mi papá fue un hombre tan estricto que a mí me pasaba algo y me da pánico llamarlo. Claro. O sea, si yo chocaba, yo prefería llamar a mi abuelo, porque sé que mi papá me iba a formar el lío. Entonces, yo siempre les dije, les he dicho, resolvemos primero y después exacto. vemos qué pasa. Pero tu papá y tu mamá, opción A. Los dos, opción A. Okay. Si papá no te atiende, llamas a mamá. Y si no te atiende, llamas a papá. Si no atendemos ninguno de los dos, ok. Pero las primeras personas que tienen que pasar en la cabeza cuando estás en una situación somos nosotros. No tengan miedo. Ok. Y eso es un trabajo también porque hay gente que le tiene pánico a sus padres. Hay gente. Sí, entonces empiezan la confianza con otras personas, recibir malos consejos. No digo que todo el mundo lo haga, pero ¿quién mejor que un padre? Que tu padre. ¿Quién te puede dar el mejor consejo? Sino tus padres que no te aman más. Claro, nadie te puede amar más en la vida que tus padres. Vamos a amar a nuestros hijos en cualquier condición, sean buenos, sean malos, sean lo que sean. Eso. Nosotros. Mira, el tema de los novios. Ya tienes una hija grande, sí. Pues que obviamente un proceso natural, un proceso normal. Tú lo viviste, yo lo viví, todos lo hemos vivido. Ese tema de, pues que ahora eres el suegro de alguien. Sí. Sí, bueno, como toda cosa nueva, viene sin manual. Ok. Uno tiene que ir viendo cómo manejar la situación. Obviamente siempre escuchando experiencias de gente cercana, pero uno no tampoco se puede dejar llevar por lo que tal persona vivió, porque es que mi hija sufrió porque el noviecito tal cosa, o porque cuando uno se descuida pasaba tal cosa. Entonces, bueno, tú estás alerta y siempre tratando de demostrarle a tu hija de que las cosas tienes que hacerlas consciente y la manera correcta. No romper la confianza que uno como padre o madre le da. Todo tiene un horario, todo tiene un momento, todo tiene su tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo tatuajes. ¿Ok? Pero yo me hice mi primer tatuaje me lo hice a los 30 años. Ok. Mi papá no me dejaba. Y mi hija ahorita me dice, papá, yo me quiero hacer un tatuaje. Y yo le digo, yo no te puedo decir que no porque yo tengo tatuajes, pero todo tiene su momento. Papá, yo me quiero, no sé, pintar el pelo, porque esos permisos me los piden a mí porque la mamá le dice no. Ok. Mi esposa en esas cosas es más tajante. No es no. En algunas cosas sí es un poquito más flexible, pero es no. Entonces yo, bueno, sí, pero vamos a esperar que tengas 18 años, tal, qué sé yo, Todo tiene su momento, vas a tener momento para beber, vas a tener momento para tatuarte, vas a tener momento para rumbear, vas a tener... Lo bonito de eso es que si tú vives las cosas a tu momento, cuando llegue la edad para eso, no te vas a aburrir, vas a querer pasar al siguiente nivel sin tener la madurez. Exacto. ¿Me explico? Porque si yo te dejo ahorita a los 17 años, a los 16 años, hacerte un tatuaje, cuando normalmente tú a los 19, 20, 21, 22, es que tú más o menos estás como completamente madura y dices, bueno, mira, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser modelo, yo quiero... Me hice un tatuaje cuando no tenía la madurez y no sé qué quería hacer. ¿Sabes? Sí. Entonces, esto es algo que te vas a hacer para el resto de tu vida. Para toda tu vida. Entonces, tú todavía no estás madura para saber qué es lo que quieres ser todavía.
Aunque eso no define a nada, ni define a nadie. No, claro. Pero si yo ya pasé como por ese proceso y puedo tratar de ser una pared como para que no te des tan duro, siempre voy a tratar de serlo. No, sí, bueno, cada quien tiene que vivir sus experiencias, pero en este caso, cuando tú tienes un poquito más de experiencia, puedes, en el caso de los padres, pues puedes ir guiándolo como para evitar que, como decíamos, nunca va a ser al 100, pero evitar, mira, a mí me fui por aquí, no me fue muy bien, yo te recomiendo, vamos a irnos por aquí, porque bueno, no podemos controlarlo. No. Y más porque uno pasó por la adolescencia. Sí, claro. Uno tuvo 17 y uno sabe, bueno, que sí, uno viene a lo mejor de crianza. En mi caso no fue una crianza tan estricta, pero yo, por ejemplo, no, que me voy a ir de viaje con mi novio. Eso no pasaba. No. Era como, ¿cómo que con tu novio? No, mi corazón, no. En mi caso Hasta tal hora, aquí. Entonces, son cosas que, ojo, se lo digo por lo menos a mis sobrinos que están grandes. Hasta que tú tengas 25, 30 años, tú vas a decir, no entiendo qué le pasa a mi mamá y a mi papá que no me deja. Cuando tú cumplas esa edad y tengas esa madurez, tú vas a decir, gracias a Dios, sí. mi papá y mi mamá no me dejaban hacer X cosas. Mis hijas saben que pedir permiso para quedarse a dormir en casa de amiguitos no existe. No existe. Okay. No existe. Cuando se hacen mayores de edad, chévere. Pero ahorita no existe. Eso ni les pasa por la cabeza. Una vez me lo pidieron, les expliqué mi por qué no. Y ya no existe ese permiso. Eso no lo preguntan. Yo también con el tema de mi hija mayor he tratado como de que ella, ¿cómo te explico? Para que no suene como raro. Por ejemplo, yo he sido un papá que a mis hijas en sus cumpleaños o en sus fechas le regaló flores, las llevo a comer, o sea, como para que se acostumbren a la normalidad. Ok. Mostrarles algo que es realmente normal. Son patrones. Normalidad. Okay. Porque cuando la gente no está acostumbrada a algo, cualquier cosa mínima le parece extraordinario cuando es ordinario, cuando es normal. Ok. Entonces, si tu papá te lleva flores, si tu papá te invita a comer, si tu papá tiene un detalle contigo, no esperes menos de un novio. Exacto. O sea, que no venga cualquier persona y te traiga un ramo de flores y te diga, ay, Dios mío. Me ama. No menosprecies el detalle porque claro, es un detalle, pero no esperes menos de lo que recibías de tus padres. No sé si estoy equivocado. No sé bueno, no sé exacto, pero me parece que es yo que, bueno, mi papá igual. Y pasa el tema de normalizar cosas en casa. Claro. Uno tiene sus expectativas, por lo menos en el caso yo de mujer, en el caso de buscar un hombre. Uno busca, por lo menos en mi casa, mi papá siempre trabajó, siempre mi mamá trabajaba, después se quedó en la casa con nosotros, y mi papá siempre ayudó con las cosas de la casa. Sí. Ayudó no, hizo su rol en la casa. Y es lo que yo siempre he buscado en mi pareja. Mira, yo me crié con mi papá barriendo y pasando coleto, aunque mi papá trabajaba todo el día en la calle. Eso es lo que yo espero. Claro. Yo no me voy a sorprender que, ay, pero él barre. Sí, él barre porque esta es su casa. Y si se ensucia hay que limpiar. Claro. Entonces, ahí parte de esas cosas que a lo mejor son básicas, porque, bueno, pasó un coleto o un cepillo, es muy básico, pero te va a ayudar mucho cuando seas una mujer adulta. Por supuesto, sí. Te ayuda mucho. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Por ejemplo, mi esposa, ella hizo como un calendario. Okay. Nosotros tenemos 5 perros. Ok, muchos, Dios mío. Aparte de 3 hijas, tenemos 5 perros. Ok. Hay que darle comida 2 veces al día, hay que recoger la popó 2 veces al día, hay que colocarle agua 3 veces al día. Ustedes son 3. ¿Ok? Entonces, lunes, comida en la mañana, Ivana, recoger el popó, Alessandra, comida en la noche, Valentina. Ok. El martes las va rotando para que empiecen a tener responsabilidad en algo. Claro. Las camas, aunque nosotros, gracias a Dios, tenemos una señora que ayuda a mi esposa, ellas tienen su cama. Choretas hasta que aprendan. Bueno, exacto, claro. Crean su hábito. Mi esposa siempre ha sido una mamá de que tú no sabes con quién te vas a casar. A lo mejor te puedes casar con un hombre que te dé una libertad económica, una situación económica bien holgada. Dios mediante. Chévere. Puedes tener 2, 3, 4, 5, personas que te ven en el hogar. Pero si tú no lo sabes hacer, ¿cómo lo vas a mandar? ¿Cómo lo mandas? Claro.
tú tienes que saber hacer las cosas para poder supervisarlas. Entonces, cómo dividir la ropa para lavarla por colores, o sea, todas esas cosas, desde la grande hasta la chiquita, mi esposa se ha encargado de enseñarlas. Unas veces lo hacen contentos, otras lo hacen a regañadientes. Bueno, pero les toca, ahí está, claro. en su calendario. Tienen sus responsabilidades. Tienen su responsabilidad. Y es lo que te digo, ellas ahorita lo van a ver como que qué fastidio. Sí. Cuando sean adultas y que ya ellas vengan con esos patrones de casa, ya es como, a mi mamá es lo máximo. Sí. Y yo digo una cosa, hay personas madres que crían a sus hijos solas y hay padres que crían a sus hijos solos, situaciones X. Pero yo soy del papá, es mi opinión, de que la mamá no es mamá y papá, la mamá es mamá. Exacto. Y el papá no puede ser papá y mamá, el papá es papá. Por eso es que cuando uno tiene un matrimonio, criamos entre los dos, pero la mamá da un lineamiento y el papá da otro, entonces entre los dos nutrimos a nuestros hijos. Entonces, qué importante y qué bonito, y este mensaje se lo quiero dar a los papás, que la parte de la paternidad no se la salten, que aunque uno no, a veces muchos no compaginan con la persona que decidieron formar familia y se separan y antes se amaban y ahora no se pueden ni ver, los hijos no tienen la culpa. No se saltan esa parte porque de verdad el trabajo de ser papá, llamándolo trabajo sin sentirse que sea un sacrificio, aunque muchas veces parece, es muy nutritiva. Te nutre el alma, te nutre la vida, te da experiencia y te enseña a hacer cosas que tú decías, yo no me imaginé que era capaz de, o yo no me imaginé sentir tanto amor por alguien, o yo no me imaginé que algo me doliera tanto, o yo no me imaginé que yo pudiera hacer esto por ellos. Eso es una cosa que no tiene. No se salta en esa parte. El mejor momento que te ha tocado vivir en tu paternidad. Bueno, número 1, cuando nacieron, obviamente. Número 2, cuando hicieron su comunión, no sé, me emocioné muchísimo. Me encantó ese momento de verlas vestidas con su trajecito blanco de la comunión, recibiendo por primera vez ese momento. Me gustó mucho. Nosotros no somos así súper católicos, ni nos vamos todos los domingos a iglesia, pero sí... Sí, son practicantes. Nos hemos formado una familia católica. Mis abuelos, mis suegros, mis padres, estamos todos bautizados, casados por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cometemos errores, pero tratamos de ser las mejores personas posibles. Número 3, ahorita, cuando mi hija tiene 17 años, pero me dijo, papá, ya decidí que voy a estudiar. Ay, Dios. Y yo, ¿qué quieres estudiar? Me dijo, quiero estudiar medicina. Y yo le dije, ¿tú estás segura? Y me dijo, sí. Y al rato, a los meses me dice, conseguí un propedéutico que estando en 4º año lo puedo hacer para ver qué tanto estoy calificada para poder de verdad entrar a hacer el propedéutico en 5º año y entrar a estudiar medicina. Y todos los exámenes 100. Wow. O sea, salieron súper inteligentes como la mamá. Ese momento de orgullo de papá, tú dices, wow. Lo estoy haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Y bueno, por mi trabajo, yo soy de los que dice que como no puedo dar mucha cantidad, doy la mayor calidad posible. Mi esposa es la que se chupa la mandarina la mayoría. Y yo trato ahí de darle el apoyo, pero lo poquito que estamos, siempre yo soy la mala y tú eres el bueno. Es así, no es bueno, así. Sino que como estoy menos que tú. Es tú. el que menos ven, exacto. Exactamente. Mira, Leo, para cerrar, me gustaría... Pues porque a lo mejor tus chamas van a ver esto, a lo mejor no. Pero yo quisiera dedicarle a ellas, porque este podcast es de maternidad, y yo quisiera que tú les dediques, esa cámara que está ahí es la tuya, Ajá. Y me gustaría que les dedicaras unas palabras a tus hijas. Puede ser a las 3 juntas, a cada una por separado, porque yo sé que cada una es una persona distinta. Sí, las 3 son personas distintas. Personalidades distintas. Totalmente. Entonces, las cámaras son tuyas, para tus hijas. Ajá. Bueno, mis niñitas, primero, gracias por haberme escogido como papá. Y me imagino que si mamá estuviera aquí, estuviera igual dándole las gracias por haberla escogido como madre.
nosotros estamos súper orgullosos de ustedes. Yo estoy orgullosísimo, feliz de verlas todos los días crecer, avanzar, madurar y traten de hacerlo lo mejor posible y sean felices. Hagan lo que quieran, sean felices y acuérdense que papá y mamá siempre van a estar para ustedes. Uno para ti, otro para ti y otro para ti. Y otro para mamá. Y dos para la mamá. Gracias, Leo, por venir. Me encantó. La pasé Gracias por súper bien. compartir con nosotros. Gracias por, pues, abrir tu parte, puede ser sentimental, Sí. porque son cosas privadas, que es Sí. tu paternidad, que es lo que yo decía al principio. Mucha gente te conoce en las redes por ser chef, has estado en la televisión, pero tu tema, que son temas bien privados, Sí. es tu parte privada, tu parte de tu casa, de tu chama, pues a lo mejor muy poca gente conocía esa faceta tuya como papá, y por eso te queríamos tener aquí. Gracias, no, en yo Sin Manual. feliz, de verdad llegué como muy nervioso, pero es verdad, es sentarse a conversar. Es conversar. Conversamos y siempre va a haber alguien que nos vea, Claro. que se siente identificado. Y esta es la idea de esto, Esa es la idea. compartir la vivencia y bueno, cualquier cosita, aquí estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias. Señores, esto es Sin Manual, así. Un podcast donde hablamos de la maternidad y paternidad. Dije al principio, a los hombres les cuesta hablar, pero cuando se sientan aquí, pues porque los hombres siempre dicen, es que nadie nos escucha. No, es que ustedes no hablan. Es Así verdad. que pueden venir a Sin Manual a contarnos su historia de paternidad, que va a ayudar, y estoy segurísima que va a ayudar a muchos papás que a lo mejor están pasando por el tema de la adolescencia, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ser suegro, ahora cómo hago, cómo le digo, que si la dejo salir. Y esta es la idea de Sin Manual, donde muchos papás se puedan sentir identificados y podamos ayudarlo. Mira, te doy la mano, vente que no estás solo. Así es. Gracias a todos los patrocinantes, como siempre les digo, nuestros amigos de Tequi Antojos, Encofrados y Red Flying Studio. Yo soy Oriana Brache. Recuerden suscribirse a YouTube, por favor, no se les olvide. Les mando un beso. Chao, chao. ¿Viste? Buenísimo. Buenísimo, sí. Si no tuvieron tiempo, seguimos hablando.